México. EIG México. ¿Sabías que la capacitación es la formación continua que mantiene a las personas actualizadas de la evolución de la industria? El conocimiento caduca rápidamente, por lo cual... Gracias por sintonizar Estrategia Intelectual Global. A continuación, un programa totalmente en vivo. Estrategia Intelectual Global presenta Mundo Empresarial, con el maestro Carlos Ramírez Sánchez, el maestro Felipe Alavé y la licenciada Brenda Rojas. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos del mundo empresarial? Es un gusto enorme saludarlos nuevamente este 29 de octubre del 2025. Pues saludándoles en el mundo empresarial, como siempre, ya saben, es un programa en el que hablamos temas que van dirigidos a la pequeña y mediana empresa, en el cual pues tratamos de establecer algunas noticias, algunas notas, comentarios de las propias autoridades que sean aplicables precisamente para todas aquellas empresas pequeñas y medianas que pues, necesitan fortalecer ese conocimiento y sobre todo que los socios accionistas, los dueños de las empresas, pues se sientan también fortalecidos con toda esta información que vamos generando en el mundo empresarial y que pues sobre la mesa el maestro Felipe Alavé, la ingeniera Brenda Rojas, que también y su servidor, pues vamos viendo sobre la semana cuáles son los intereses. Por allá en el maestro Excelente, Felipe, maestro. Es como el caballero de la noche, se ve un poco oscuro, pero ahí va llegando. Ok, bueno. Que lo perdíamos, pero ya está con nosotros. Bendito sea el Señor. Así es que, saludos, estimada ingeniera, ¿cómo estás? Muchas gracias, maestro. Muy bien. Aquí ya cerrando el ciclo en octubre. Y bueno, mañana es el día de fiesta de Carpey, con el tema de Día de Muertos y de Halloween. Y bueno, a ver qué tal va a estar el disfraz, maestro. Ahí nos van a mandar. Pues, ya lo estoy cosiendo, ya estamos cosiendo aquí, surciendo los calcetines y todo para que sea algo terrorífico. Bueno, primero lavarlo. Frankenstein. Así es. No, excelente. Pero bueno, así es, Brenda. Pues cuéntanos qué vamos a tener en este día. Vamos a tener algunos temas referente también al PLD, a la prevención del lavado de dinero, que como bien saben hubo cambios en las reformas, entonces está muy complejo el tema y delicado también, ¿no? Porque al momento de realizar el llenado de avisos también se pueden tener ahí inconsistencias o pequeños errores, que si son pequeños también van a tener una consecuencia más adelante, ¿no? Incluso grandes cantidades de multas, entonces por eso es importante estar al tanto de la información y cuestionar, ¿no? Cada detalle. Y también sobre el manual, ¿no, maestro? Que nos va a platicar también, que es una parte fundamental también de todo el proceso de lo que es el tema de prevención del lavado de dinero. Entonces, ese será uno de los temas. Otro será sobre... a ver, permíteme. Se me está perdiendo aquí. Hay un caso que muchos escucharon en algún momento que le pasó a China con la limitación de que pueden tener nada más un hijo, ¿no? Por familia. Pues ahora tenemos otras repercusiones en otros países, ¿no? En Asia, por ejemplo, Corea. Vamos a ver algunas de las estrategias que está manejando Corea para poder incrementar la tasa de natalidad, que es uno de los problemas graves que está viendo el gobierno y también pues el sistema económico y político. Más adelante lo vamos a platicar. Y bueno, me gustaría que el maestro Felipe nos comentara también, Bueno, maestro, lo agarré ocupado el maestro Felipe, pero saludarlo primeramente. Maestro Felipe está preparando el café. Felipe. Porque los escucho hablar y hablar. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Cómo se encuentra, maestro Felipe? Ay, con frío. Tiene frío. ¿Qué pasó? Usted es muy joven. Bastante frío. Es que sí, hay mucho aire. Sí, ahora sí carga una mochila grande con piedras para que no se lo vaya a llevar el viento más. Sí, no.
Yo daba vueltas ahí en la moto, pero ya. Ajá, más si maneja la moto. Siento que Sí, se la lo- verdad sí se sentía diferente. Pero entonces tenemos programa especial hoy. A ver, ya me perdí mi teléfono. No, maestro, sería el siguiente. Ah, Pero hoy vamos a No, platicar sobre la materia de PLD, sobre ok. la cuestión de Corea, la tasa de natalidad y algún tema por ahí también para motivar a los emprendedores sobre lecciones de liderazgo e innovación. Entonces, esos son los temas que traemos el día de hoy. Y bueno, le damos el espacio al maestro Carlos para que nos comente el tema de manual de PLD. Adelante. Sí, claro, es un gusto. Gracias, maestro Felipe, por reordenamos aquí la situación porque tenemos una junta de 9 minutos, así literal. Entonces, en decirle pues a nuestra comunidad, a las personas de estrategia intelectual, a las personas de ITM, de asesores de negocios CARPEI, que es importante voltear a ver las obligaciones que tiene esta ley antilavado. Porque hay unas cuestiones en las cuales, pues como que no, hasta donde decía la ley antes de la reforma del 15 de julio para atrás, de este año, pues como que no nos mencionaba muy bien que debía existir un manual que deben elaborar las personas, actividades vulnerables, personas físicas o morales. Las actividades vulnerables, pues ya sabemos que son, pues a lo mejor la venta de joyas, los vehículos, las personas que desarrollan inmuebles y los comercializan, las personas que rentan inmuebles, también las personas que reciben donativos. Todo está controlado por umbrales, ¿no? Que son como límites donde identifican a tu cliente, o puede ser que identifiques a tus, identificas a tu cliente o presentas el aviso dependiendo del umbral. Pero uno de los temas como que se ha olvidado, ¿no? Es el tema del manual, ¿no? Hay que hacer un manual. En el momento que tienes una actividad empresarial que tienes que incluir en el portal, cuando pues así te lo requiera la ley, y en ese momento tendrás que hacer precisamente el tema del manual, y este manual es un manual de organización, no es un manual de control interno, ¿no? Entonces, eso es importante que las personas lo sepan, porque de repente suceden cuestiones que puede llegar la autoridad a hacer una investigación, ¿no? Que a lo mejor eres tú directamente con las actividades vulnerables, sino a lo mejor es una investigación de un cliente que a lo mejor te compró a ti y ese dinero era ilícito. Entonces, tú tienes que demostrarle a la autoridad pues que hiciste todos los procedimientos adecuados para identificarlo, para cumplir con toda la normatividad que nos está diciendo. A ver, identificaste a tu cliente, le pediste documentos, armaste un expediente, cómo le hiciste un cuestionario de quién es el beneficiario que va a tener esos servicios o quién va a tener esos bienes. Son muchas cuestiones que se tienen que ir haciendo y son temas de control interno para que la autoridad en un momento dado diga, pues sí, esta persona sí participó en la investigación, lo hizo bien, presentó sus avisos de actividades vulnerables y ya no hubo problema. Entonces, eso es lo que queremos alertar a la ciudadanía, a las personas que tienen esas empresas, que tienen esas actividades vulnerables, que se acerquen con nosotros, ¿no? En el Nextel, en el 2224 44 85 98, que ya no existe Nextel, pero yo les sigo diciendo Nextel, se comuniquen al teléfono de la ingeniera Brenda para que agenden una cita, ¿no? Y a lo mejor si tienen dudas si procede, es una actividad vulnerable o no, pues que nos pregunten, ¿no? Ahora sí, con la finalidad de llevar esta cultura a las empresas. Eso es un tema importante, y si procede la actividad vulnerable, o ya estás dentro de la actividad vulnerable, muchas veces hay dudas, ¿no? que hemos visto en las últimas conferencias y cursos, talleres que hemos impartido, donde de repente pues a lo mejor se tenía la obligación, pero resulta que no se ha presentado nada de avisos. Entonces hay que alertar a la ciudadanía, a las empresarias, a los empresarios, para que presenten esos avisos en tiempo, en forma, y eviten multas. Las multas van pues desde 200 sumas hasta 20,000 UMAS, me parece, que son ya millones de pesos, y pues obviamente eso puede afectar tu patrimonio. Entonces,
es una nota que les quería dejar ahí, ¿no? Un tema de conciencia empresarial para que evitemos cualquier sorpresa posteriormente en este tema de prevención del lavado de dinero. Así es que, pues ahí lo dejamos, estimado maestro Felipe. Pues sin lugar a dudas, maestro, un tema muy controversial, porque se está regulando básicamente más el tema de la iniciativa privada y no tanto de la parte de gobierno, ¿no? Entonces, al final del día también, pues entre todo este universo, digamos, de actividades vulnerables, vamos a decirlo, pues existen ciertas directrices, maestro, que debemos, como empresas, pues atacar, ¿no? Pero al final del día también existe ese vacío legal que tiene parte de la administración pública, ¿verdad? Pues, al final del día, estos procesos nos ayudan a generar transparencia, rendición de cuentas, ya no hablar solamente, por ejemplo, del tema del compliance, que eso quedó, pues ya, pues no rezagado, pero sí es una cuestión que nació en un principio, ¿no? Para regular en aquellos entonces toda la parte denominada del compliance comparativo, del monitor y no sé qué tantas cuestiones eran las que se hacían. Sí, claro, o sea, compliance yo creo que es un tema que ya todos debemos de tener, debido al cúmulo de obligaciones legales que tiene un negocio. Entonces, eso creo que ya es un hecho, ¿no? Ya lo debemos de tener. Es como decir, no tengo control interno, pues debes de tener control interno. ¿Quién me obliga? Pues no te obliga a nada, te obliga a que tienes un negocio y que quieres hacer ese negocio próspero, con utilidades, rentable, ¿no? Entonces, si estos dos elementos, ¿no? Control interno, compliance, también en este momento pues es parte del cumplimiento de la prevención del lavado en las actividades vulnerables, y ahí es una materia penal. Entonces sí es importante voltear a ver toda esta cuestión para evitar que el día de mañana tengamos alguna sorpresa y que pues la autoridad nos sancione o entremos ahí en cuestiones de, no sé, un litigio, una demanda de prevención del lavado de dinero, o lavado de dinero más que nada, y pues ahí vamos a tener muchos problemas. Entonces, ahí se los dejamos en la mesa del mundo empresarial. Muchas gracias, estimada Brenda, estimado maestro Felipe, y pues ahora sí, a seguir con todos los temas que traemos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Por ahí va a estar abierta una capacitación más adelante, entonces después brindaremos la información precisa para este taller. Gracias, maestro. Es correcto. Un abrazo. Nos vemos, maestro. Excelente. Bien, ahora vamos a un tema sobre natalidad, la tasa de natalidad. Si bien han escuchado que en algún momento en la historia China prohibía o limitaba, ¿no?, a las familias a que tuvieran nada más un hijo por familia, pues eso a la larga también ocasiona problemas, ¿no? Sabemos que China está lleno de personas y pues es un país que tiene muchísima población, y bueno, eso fue una medida, ¿no?, para reducirlo, pero bueno, como les comentaba, eso a la larga también tiene complicaciones, y así sucede también con otros países. Hoy vamos a tocar el tema de Corea. ¿Qué está haciendo Corea para aumentar la tasa de natalidad? Porque ahorita lo tiene muy bajo, de 0.75 por cada mujer, o sea, no llega ni al número 1. Bueno, la buena noticia es que el multimillonario Jung Keum es fundador de Boyu, la empresa, en el cual incentiva a los empleados que tienen hijos, ¿no? En el 2024 lanzó esta bomba, ¿no?, en una plática, un discurso de Año Nuevo, y bueno, los empleados se quedaron impactados ante esta noticia, ¿no?, de que van a recibir 100 millones de wones, es decir, más o menos $72,000 por cada bebé nacido de un empleado. Y bien, algunos quedaron impactados, otros muy pensativos si era real, o haciéndose planes con este dinero, y las personas que realmente querían tener algún bebé, pues accedieron a esta nueva política de la empresa. Pues bien, como les decía, la tasa de fertilidad en Corea del Sur es de apenas 0.75 nacimientos por mujer,
y es la más baja del mundo. Y de continuar con ese ritmo, la población se reducirá en casi un tercio hasta el año 2072. Por esa razón, pues vemos que las implicaciones son graves. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Menor fuerza laboral, caída en la recaudación fiscal, escuelas vacías y una sociedad envejecida, ¿no? Si alguien quiere que cuide a los mayores, pues todos van a estar viejitos. Y también un ejército con problemas de reclutamiento, porque no va a haber tantos jóvenes que se puedan pues integrar al ejército, ¿no? Y más que con estos países tienen problemas con los vecinos y bien, siempre quieren estar preparados ante alguna situación, ¿no? Entonces, es su principal también preocupación, ¿no? De qué va a pasar con los jóvenes. Vamos a ser menos en el año 2072. Y bueno, el gobierno ha destinado cientos de miles de millones de dólares a este problema, desde apoyo en efectivo por nacimiento hasta vivienda subsidiada y también otros créditos fiscales. Ahora, las empresas también se están uniendo a este problema a poder pues aumentar la tasa de natalidad, ¿no? Así que se ha sumado pues a esta carrera de estímulos. Y en este caso, hablando de la empresa de Boyong, pues fue la primera en incentivar a los empleados, ¿no? Y asegura que el impacto fue inmediato porque muchos accedieron, ¿no? Dijeron, no, pues vamos a hacer hijos y ya tienen su incentivo, ¿no? Que es equivalente a casi el doble de ingreso per cápita anual en el Corea del Sur. Incentivó esto a 28 empleados a tener bebés el año pasado, unos 5 más de lo habitual. Y este éxito, digamos que lo ve la empresa como un éxito, pues atribuye a este cambio político, ¿no? Dentro de las empresas. Los pagos han transformado la cultura corporativa. En Corea del Sur, las largas jornadas, la cultura competitiva y paternalista ha desalentado la maternidad y paternidad. Porque aquí una de las consecuencias también en Corea del Sur es que la vida es muy costosa en este país y también implica que llevan muchas horas trabajando, no tienen tiempo para cuidar a un bebé o estar con la familia. Y también otro problema serio es con las mujeres, porque las mujeres ahora no quieren tener hijos y dedicarse a cuidar a los niños, sino que quieren seguir su línea profesional, seguir preparándose y trabajando. Entonces, si van a tener hijos, pues lo tienen que pensar y ver de qué manera tener recursos, porque ya no podrían trabajar. Entonces, son estas las causas que hicieron que la baja natalidad pues estuviera muy, muy por debajo en Corea del Sur, siendo el país que tiene la más baja, ¿no? Ahora, en esto, otras compañías también se están uniendo y siguiendo el ejemplo de Boyong. También está Krafton, que es un desarrollador de videojuegos que empezó a dar $43,000 al nacer un hijo y otros 29,000 en pagos hasta que cumpla los 8 años. Y también está otra empresa dedicada a la fabricación de aeronaves que ofrece unos $7,000 por un primer hijo y un segundo y 22,000 por un tercero. Y bueno, también hay otras empresas más que se están uniendo a dar estos incentivos. Y Corea del Sur, pues no es la única nación preocupada por sus cifras demográficas. Las tasas de natalidad caen en varios de sus vecinos asiáticos, ¿no? Así como también economías en Europa y en Estados Unidos. Ahora resulta que Donald Trump también ha dicho que un bono de $5,000 por bebé sería una buena idea. Mientras que China, con 1.400 millones de habitantes, anunció a finales de julio que otorgará 3.600 yuanes, que son aproximadamente $500 al año por cada niño menor de 3 años. En el caso de Corea, los gastos corporativos se suman a décadas de políticas públicas que han incluido guarderías, licencias parentales más largas, hipotecas más baratas e incluso también esta parte de subsidios para revertir vasectomías, ¿no? Para los que ya hicieron el corte, pues bueno, hay que revertir para que puedan tener hijos. Y bueno, también en Incheon, al oeste de Seúl, las familias con recién nacidos pueden mudarse a departamentos públicos por el equivalente de $22 al mes. O sea, sí es muy accesible esta renta
También en la capital, los padres sin vivienda propia pueden recibir más de $5,000 en apoyos habitacionales por cada hijo durante 2 años. Entonces, con todas estas cuestiones, estrategias, pues el objetivo del gobierno es elevar la tasa de fertilidad al menos al 1 para 2030, 1 por cada mujer. Entonces, pues ahí están las estrategias. Y por otra parte también hay crítico, ¿no? Porque el gobierno y las empresas lo ven como una estrategia de éxito que va para bien, pero hay críticos que señalan que parte del repunte que hubo en el 2024 puede deberse a matrimonios aplazados durante la pandemia, ¿no? Porque muchos en pandemia pues no se pusieron, estar en contacto, digamos, y ya después de eso, de que surgió toda la pandemia y después de que pasamos todo este proceso, pues ya se unieron, ya hubo más matrimonios y bueno, los críticos señalan que ese fue la causa de que hubiera un aumento en este número. Y también advierten que los subsidios no son solución permanente, ¿no? Se requieren también cambios estructurales. Y aunque la ayuda es un gesto importante, los esquemas de trabajo también tienen que ver, que sean flexibles, ¿no? Que probablemente pues sean pensados a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? Esto también lo menciona un profesor de política poblacional de la Universidad Nacional de Seúl. Y ahora, en cuanto a las empresas, hablamos de la empresa también Crafton, que está apoyando a los colaboradores con sus hijos. También han agregado beneficios como servicios de guardería de emergencia, suplentes garantizados para cubrir licencias parentales y protecciones contra sanciones de carrera por tomar tiempo libre, ¿no? Que esta cuestión de que trabajan mucho, tienen las jornadas laborales muy largas y bueno, ahora está viendo esta estrategia para que sean más flexibles. Y también en la guardería en Seúl hay guarderías corporativas. Ahorita son decenas o docenas de niños que juegan, ¿no? Con bloques y carritos, pero bueno, es aún así muy bajo. Por ahí hay un video donde habla de que antes se tenían muchos niños, ¿no? Alrededor de 30 niños y ahorita apenas unas 10, 12 niños. Pero bueno, estas políticas también pro familia ayudan a las empresas a atraer y retener el talento, ¿no? Por ejemplo, el caso de la empresa Crafton que les había mencionado. Un total de 58 empleados recibieron los apoyos desde que se lanzaron este año y todos permanecen en la compañía, o sea que se le están dando pues esta facilidad, ¿no? de tener hijos y poder ayudarlos en este proceso. También en Boyun, aproximadamente 100 empleados recibieron los bonos por bebé y todavía siguen ahí, ¿no? No han renunciado. Por una parte, pues la empresa se beneficia porque retiene el talento. Pero viéndolo de alguna manera, estos incentivos, por lo que dice la nota y otros videos en YouTube, pues están aplicándose a las primeras etapas del bebé, ¿no? Estamos hablando de los primeros años, a los 3 años, estos incentivos y también máximo a los 8 años. Pero hay que pensar también a largo plazo, ¿no? O sea, después de qué va a pasar cuando ya mi niño esté más grande, ¿no? Ya vienen cuestiones pues, de pagos de la escuela, de la universidad incluso. Si la cuestión en Corea es muy cara, entonces queda ahí pues sí, una parte vacía, ¿no? De qué va a pasar o qué estrategias se están implementando, pues para que sigan con esa calidad de vida, no solo en los primeros años, ¿no? Así que, pues, maestro, fue la nota de la cuestión que está sucediendo en Corea del Sur y bueno, que también en otras partes, pues, va a suceder, ¿no? Porque cada vez hay personas que no quieren tener hijos, incluso estamos con perrijos, gatijos, pero la cuestión es los problemas políticos, ¿no? Económicos que van a surgir más adelante. Y es que cada país tiene su propia metodología, ¿no? Sus propios instrumentos para medir las tasas, las diferentes tasas de mortalidad. Bueno, en este caso las tasas de nacimiento, las políticas públicas, y también depende de la cultura de las personas, porque hay gente que quiere tener hijos pues como conejos, ¿no? Y hay otras personas que no ven ese afán, digamos, ¿no? O no ven esa necesidad de procrear. Sin lugar a dudas se trata de una herramienta de medición
una herramienta que nos ayuda a reflejar diferentes indicadores económicos, como el gasto, como el consumo, y que con ello, pues podríamos estar hablando también, como se mencionó, de que quién alimentará las pensiones de las personas de cierta edad. Entonces, porque al final del día, pues el dinero tiene que salir de un lado, ¿no? Entonces, es interesante ver también cómo los países asiáticos han, pues, mejorado, han sistematizado, digamos, sus diferentes instrumentos, porque se tenía, pues, digamos, esa idea que los chinos se comían entre ellos mismos, ¿no? Llegan a ser ahí una cuestión complicada, ¿no? Pero no creo que lleguen a tanta situación. Entonces, pues veremos cómo se va incrementando esta situación, y porque al final del día se va aumentando, digamos, el número de personas de cierta edad que dejan de ser productivas. Entonces, dejan de ser productivas, pues tienen derecho a una pensión, digamos, a un retiro digno, como le quieran llamar. Pero entonces viene toda la nueva generación, que es la que está impulsando a estas nuevas, a este pago de pensiones. Y si a ello le sumamos esta generación, pues es un poquito delicada, ¿no? ¿Cómo lo vamos a pagar, maestro? Sí, es la cuestión. Sí, exactamente, hay mucho más viejitos y cada vez va a haber más y menos jóvenes, ¿no? Que van a entrar a la parte productiva y generar, pues, ingresos para pagar las pensiones, pues va a estar difícil, ¿no? Es como un triángulo que ahorita tenemos aquí las personas ya grandes y jóvenes vamos cada vez menos. Entonces es una cuestión, pues sí, de pensar a largo plazo. Yo creo que en el caso de China, cuando restringían o limitaban a las familias, no lo habían pensado de esa manera a largo plazo, ¿no? Que ahorita se está viendo estas cuestiones como en China y Corea del Sur. Sí, exactamente. Antes, y cambiaron las políticas públicas, porque cambió también el mercado, porque cambiaron las necesidades, pero sobre todo porque son movimientos que se necesitan, pues, para, digamos, abastecer el país. Así es. Actualmente China ahorita ya deja tener 3 hijos por familia. Imagínese. Ya no 1. Y en México tenemos una tasa de natalidad de 1.8 por mujer. O sea, sí estamos bien todavía. Pero cuestión es con el gobierno, ¿no? A ver, los apoyos y bueno, parte de las pensiones también, maestro. Y ver de qué forma también exactamente contribuir al gasto, porque al final representa, pues sí, una erogación más que se tiene que hacer. Exacto. Así es, maestro. ¿Le parece? Vamos a un receso y regresamos para otra nota más. Claro que sí. Pausa y volvemos con estos dos últimas notas. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. ¿Conoces nuestra radio capacitadora? De lunes a viernes contamos con programas contables, expertos en el tema, solo para ti, para que sigas aprendiendo. Y lo mejor de todo, gratis. ¿Dónde los puedes ver? Fácil, en nuestra página estrategiaintelectual.com.mx o en nuestro Facebook o YouTube. Aparecemos como Estrategia Intelectual Global. No te los pierdas. ¿Necesitas asesoría fiscal o contable? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Manda un WhatsApp o llámanos al 221-442-29832. No dejes pasar tus dudas y cuenta con nosotros. Estrategia Intelectual Global México, EIG México.
¿Sabías que la capacitación es la formación continua que mantiene a las personas actualizadas de la evolución de la industria? El conocimiento caduca rápidamente, por lo cual toda la vida debemos estar aprendiendo. Tú decides hasta dónde llegar y la capacitación será siempre tu aliada. Estrategia Intelectual te crea experiencias, te ayuda a incrementar tus conocimientos y habilidades en el entorno que te desarrollas. Somos Estrategia Intelectual. Escúchanos ahora en Spotify. Así es, ahora estamos más cerca de ti. Repite la emisión que quieras de tu programa favorito a la hora que quieras, el día que quieras. Búscanos como Estrategia Intelectual Global y disfruta de toda la programación que tenemos para ti. Somos Estrategia Intelectual Global. Somos multiplataforma. Escucha nuestros programas en YouTube, Facebook, Twitter o en nuestra página web www.estrategiaintelectual.com.mx. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Muy bien, amigos, ya regresamos de nuestro corte y ahora vamos a hablar de éxito, de innovación, con el tema y la historia de Steve Jobs como emprendedor. Como siempre, hemos analizado también a otros personajes que han tenido éxito con sus empresas y tienen una trayectoria pues de admirar y también de aprender sobre los errores que cometieron y para que uno también se vaya dando cuenta, ¿no? Que no es tan difícil llevar una trayectoria siempre y cuando seamos resilientes, cuando tengamos esta pasión por innovar, por tener, pues llevar a cabo a lo mejor el lanzamiento de un producto o un servicio. Entonces, dependiendo de nuestra pasión y gustos, pues vamos a fortalecer nuestras habilidades para llevar a cabo esta actividad y generar así o crear una empresa. Ahora, yo creo que todos ya conocen a Steve Jobs, ¿no? Algunos ya hasta incluso han comprado sus productos y como muchos emprendedores, pues Steve Jobs tenía una visión. Fue capaz de proyectar el futuro y de crear un producto que aún no existía, pero que sabía que triunfaría, ¿no? Entonces, Steve Jobs, pues vamos a aprender mucho de él. Y como les comentaba, ¿no? Cada quien tiene una pasión, ya sea por un producto o un servicio. En este caso, Steve Jobs creó un producto bastante innovador y que satisfacía unas necesidades que las personas no sabían que tenían y que Apple se las hacía ver, ofreciéndole además una solución para ellas. Y como muchos, partiendo ya de una base tecnológica, pero dándole un enfoque diferente. Ya existía un producto que era el ordenador personal de IBM, pero su uso era muy complicado, no estaba al alcance de todo el mundo. Así que Jobs democratizó este producto, simplificando su uso y añadiendo funcionalidades mucho más intuitivas, lo que le permitió acercarlo a una masa de gente mucho más amplia. Pues no hace falta crear un producto completamente innovador y que le tengas que meter mucha tecnología o que sea muy revolucionario, pero sí hay que crear, ¿no? Con esta pasión. También hay esta parte del copycat que funciona y muchas de las mejores empresas pues han nacido mejorando un producto, ¿no? Con el copycat ya existente, lo mejoran y ya le dan un enfoque diferente. Y esto es lo que Steve Jobs lo sabía perfectamente. Entonces, es parte de la estrategia, ¿no? Que debemos hacer como emprendedores o como empresarios. Buscar algo diferente, buscar algo que le dé valor.
Y eso sí, el hecho de dirigirse a un público completamente distinto le abrió un mercado exclusivo para un verdadero océano azul en el que Apple podía navegar en sus anchas y alcanzar una cuota de mercado muchísimo mayor que el de su competencia. Y un aspecto que diferencia a Jobs es su especial tendencia a centrarse en la estética, en lo bonito, en el detalle. Tenía una mente muy, como le dicen, marketingiana, de marketing, y sabía cómo vender su producto, tanto la parte visual como el hacer campañas de publicidad también. Jobs sabía perfectamente que un producto no se vende por las funcionalidades que tiene o las herramientas con las que cuenta, sino el valor que aporta y lo que hace sentir bien al cliente. Entonces, entendía muy bien cómo crear una marca potente y el poder del branding. Además, algunos ya han escuchado la historia de Jobs y las clases de tipografía que lo aplicaría a sus ordenadores. Esto no es ni más ni menos que un claro ejemplo de ser un emprendedor creativo. La creatividad es al final unir todos esos conceptos que no están interrelacionados para crear algo novedoso. Jobs sabía que cualquier campo de conocimiento podía extrapolarse en su proyecto y se beneficiaba de ello. Todo esto nos lleva al objetivo final de que Jobs era la diferenciación y que sin duda marcó una diferencia a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuáles son las claves del éxito de Apple? Primero, el diseño. Para Steve Jobs, el diseño siempre fue fundamental y los diseñadores de Apple son los trabajadores más respetados e importantes de la compañía. El otro punto que le habíamos mencionado es el cuidado al detalle, en el detalle, siempre en búsqueda de la perfección de la apariencia, en el diseño, también en el empaque del producto. Y otro factor es el marketing y la publicidad. Apple es de las primeras marcas que se metió en lleno en controlar cada aspecto de su publicidad y que entiende perfectamente cómo manejar el marketing para lograr transmitir a sus clientes que son algo más que una empresa de ordenadores y móviles. Es decir, también se basan o se fijan mucho en los sentimientos del cliente. Otro punto es el factor de pocos productos. En vez de diversificar, Apple se centra mucho en la gama de productos que ya tiene e intenta constantemente mejorarlos y llevarlos a otro nivel. Hablamos del iPhone, del Mac o del iPod. Y otro punto es mantenerlo simple. La filosofía minimalista de Apple hace que tenga muy presente el mantener la sencillez en sus productos para no solo hacerlos más prácticos, sino también más bonitos. Otro más que casi siempre se dificulta es el tomar riesgos e innovar. Una de las principales características de Apple es su búsqueda constante de la innovación y la disrupción. El constantemente intentar cambiar las reglas del juego, es parte de la disrupción, hacer algo distinto. Y otro punto es tener una visión. Visto desde la distancia en general, puede decirse que el éxito de la compañía es que tanto Jobs como Steve Wozniak, y sus acólitos fueron muy visionarios, crearon productos competitivos creyendo a la gente que pues les va a encantar y lo utilizarían. Y bueno, pues todo esto funcionó y ha creado esta empresa. Desafortunadamente Steve Jobs ya falleció hace unos años por cáncer de páncreas, pero su legado sigue, ¿no? Y esta innovación en la empresa continúa y pues se espera que siga así, ¿no? Que su legado y las lecciones que han aprendido de Steve Jobs sigan y la empresa siga fortaleciendo la parte de innovación. Hasta aquí la nota, maestra. Sin lugar a dudas, una cuestión de innovación, de liderazgo, de responsabilidad y sobre todo de compromiso con la empresa, ¿no? Entonces, definitivamente la historia o el emprendedurismo a través de Steve Jobs tiene sus matices, pero bueno, también esta parte que analizamos, ¿no? que se comentó sobre cómo crear las necesidades y cómo utilizar los medios pues, para poder hacer para que pues, hoy Apple sea lo que es. Entonces vamos a la nota, vamos a hablar sobre esta cuestión que se ha estado ahí como que impulsando bajo a oscuras
el tema del aguinaldo libre de impuesto, que está ganando terreno en la agenda legislativa. Entonces, básicamente la Cámara de Diputados suma 2 proyectos relacionados con la exención del pago del impuesto del aguinaldo. A ver, la eliminación del ISR, del aguinaldo, comienza a ganar un espacio, ¿no? Lo comentábamos en la agenda legislativa, principalmente en la Cámara de Diputados. Y es que se ha presentado una propuesta que busca ampliar el monto de la prestación exento del pago del impuesto. Entonces, el proyecto ha sido promovido y busca exentar, digamos, de impuesto un monto mensual de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Es decir, retornar a la fórmula que se tenía en la exención del impuesto del ISR, del aguinaldo, antes de lo que fue la desindexación del salario mínimo como referencia económica, hace unos ayeres. Esto pasó con la creación de la unidad de medida y actualización, la famosa UMA, que desde por ahí de 2017 todos los cálculos con salario mínimo se realizan con esta nueva referencia, y eso pues afecta el monto del aguinaldo del ISR, el cual actualmente equivale a 30 veces la UMA, más o menos unos 4,000 pesos cerrados. Entonces, este proyecto plantea exentar el pago del ISR, una parte del aguinaldo igual o un salario mínimo mensual. Entonces, la situación, a ver, recordemos que la situación inflacionaria reciente, lo que hemos visto, pues justifica una revisión de los montos exentos. Actualizar la base exenta del ISR en aguinaldo y primas, pues busca restaurar parcialmente, digamos, el poder adquisitivo originalmente que esas prestaciones tenían cuando se fijó en aquel entonces, pues el tope de 30 de UMA. Entonces, de avanzar esta situación, el monto del aguinaldo libre del impuesto sobre la renta podría ser mayor dependiendo de la ciudad donde trabaje la persona, ya que, por ejemplo, la zona libre de la frontera norte cuenta con un salario mínimo general superior al resto del país, que actualmente es alrededor de 12,764 pesos mensuales. Entonces, exentar del ISR a un monto equivalente al salario mínimo vigente mensual, pues representa una medida fiscal y socialmente equilibrada que, digamos, impulsa el ingreso disponible y fortalece el consumo interno, ojo, sin poner riesgo a la estabilidad de las finanzas públicas. Entonces, hay unas cuestiones de análisis. El aguinaldo, por ejemplo, de 30 días. Entonces, desde que inició sesiones la actual legislatura, la mejora del aguinaldo ha pues despertado también interés en algunos legisladores. La Cámara de Diputados particularmente suma 4 iniciativas para elevar el piso del mínimo del aguinaldo. Entonces, la mayoría de estas propuestas plantea duplicar el monto de la prestación, es decir, establecer un mínimo de 30 días, y hay un proyecto que propone fijar un aguinaldo de al menos 20. Entonces, hemos estado viendo todos estos diferentes cambios, todas estas diferentes cuestiones de la agenda legislativa. Entonces, veremos cómo se va a ir comportando, porque al final del día aquí el tema más importante es la inflación. ¿Por qué? Porque es el impuesto que nos afecta a todos. La inflación, entonces, es esa basurita que tenemos ahí que no permite precisamente crecer, y que hemos estado viendo, lo hemos estado escuchando en la noticia en los últimos días, todo lo que está pasando con esta fijación de los precios, pues, al final del día representa un obstáculo para la competitividad. ¿Cómo ves? Híjole, maestro. Es que sí, vi la nota y las noticias, pero mucho se refería o miedo a un nuevo impuesto al aguinaldo. Exacto. Que si bien no es como que se inventara un nuevo impuesto, pero sí cambió las reglas en cuanto al límite, ¿no? Al umbral. En el caso entiendo que son 30 UMAS, lo que se libra, digamos, del impuesto, y todo lo restante ¿cómo dice la palabra de los contadores? Es gravable. Es gravable, ajá. Se retiene el ISR.
Y eso al final del día es lo que quieren, aumentar la base gravable. Que algunos dicen no, que se mantiene igual, que sigue igual y que no es como algo de qué preocuparse, pero a la vez sí, porque ya Luma aumentó la cantidad y el salario mínimo, entonces yo creo que la mayoría pues va a ganar más de 3,000 pesos por cuestión del salario mínimo, entonces pues va a tener una parte restante al que sí le van a retener ISR. Entonces, pues sí, en sí va a haber un incremento de impuestos, ¿no? Es lo que se da a entender. Exactamente. Incrementa la base gravable, digamos, incrementa pues lo que va a cobrar el propio gobierno del impuesto, ¿no? Entonces, al final del día, como bien se menciona, son medidas recaudatorias, son medidas fiscales que buscan pues incrementar el aparato productivo pues para seguir con las diferentes políticas sociales. Bueno, o lo que se le dice, ¿no? Como política social. Así es, la cuestión social. Bueno, ya tenemos esta noticia más, a pesar de que ya tenemos también la parte de los impuestos a los productos azucarados, ¿no? Ah, y eso que se vino interesante ya y que ha generado todos estos revuelos. Así es, como el problema del electrolit, no sé si lo escuchó por ahí también. Pero Bueno, bueno, cuestiones, sí, adelante. no, que bueno, son ya cuestiones, pues qué decir, ¿no? Que salen del ronco pecho y que al final del día, pues eso tiende a mover, pues algunas situaciones de los mercados, las diferentes monedas, la comparación, el crecimiento y que todo esto, pues le da más volatilidad al mercado nacional, que si de por sí ya anda como que de arriba para abajo. Exacto, maestro. Yo creo que ahorita están ya en revisiones las propuestas para la reforma 2026. Entonces ya próximamente en noviembre se dará oficialmente los puntos o los cambios que se van a quedar para estos cambios al 2026. Entonces, pues es importante estar al pendiente de toda la información, ¿no? Para todos los empresarios, los contadores, administradores en las empresas, para que se puedan actualizar y bueno, también es parte de su proyección, su planeación financiera o la planeación fiscal para que lo consideren, ¿no? Porque eso también va a tener un impacto y también a las empresas que se dedican pues a esta cuestión de vender productos azucarados, lo de cigarros, ¿qué otros productos, maestro? El alcohol. Y a ver, aquí recordemos que, a ver, nuestra moneda nacional, el peso mexicano, ha operado de manera, digamos, estable frente al dólar. Y es que la divisa local retrocede un poco debido precisamente al fortalecimiento del billete verde y ante la decisión del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que va a esperarse un recorte, ¿no? de tasas de interés. Entonces, hemos visto el tipo de cambio que ha oscilado entre 18.43 unidades por dólar. A ver, amigos, fundamental. El precio del dólar se mueve en un rango de unidades, el índice dólar conocido del Intercontinental Exchange, que nos ayuda a comparar esta divisa estadounidense con una canasta de 6 monedas. Entonces, recuerdo bien que el peso mexicano abrió más o menos por ahí de los 18.42 unidades por dólar, a la espera de qué? De estos anuncios que se van a hacer de la tasa de interés y también del tema de Japón, que seguro darán pues un poquito más de volatilidad en el tipo de cambio durante, pues en los últimos ya, pues lo que queda de este año. Y es que, por ejemplo, hemos visto cómo Donald Trump ha dicho o ha declarado en Corea del Sur, donde pues tiene que construir o buscar lo que es un acuerdo, ¿no? Todas estas acciones al final del día representan mecanismos y ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas estrategias, pues, que vaya a tener cada país o cada político o cada presidente para, digamos, más o menos establecer los lineamientos y saber para dónde
para dónde va. Por ejemplo, el tema con Trump, pues, por aquí dice una cosa, por acá dice otra, y ahí vemos cómo los precios de los metales o de los commodities suben y bajan. Y eso al final del día también altera el mercado. Sí, maestro, pues es cuestión de que cada palabra impacta en la economía, ¿no? Y es lo que busca Trump. Sabe negociar y sabe cómo influir, ¿no? Con cada decisión, o al menos son estrategias que a lo mejor y no van a ser llevadas a cabo como tal, pero pues una palabra que venga de él, pues tiene un mayor impacto, ¿no? En la economía, por ser pues una persona con autoridad en este momento y la trayectoria que ha llevado. Entonces, pues todo eso impacta y pues lo vemos en el mercado también. Y que estas acciones, pues lo estamos viendo nosotros con el tema del TEMEC, toda esta cuestión de la renegociación y todos estos aspectos que al final del día sí representan acciones o mecanismos que las empresas pues no pueden controlar, ¿verdad? Pero sí establecer las diferentes previsiones. ¿Cómo nos vamos a preparar para 2026? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían los diferentes escenarios que se van a presentar para la economía mexicana? El consenso que hay, lo que se ha platicado, es que 2026 va a ser un año particularmente duro, más duro que cuando estuvimos en la pandemia, porque viene lo que es una desaceleración de la economía. No estamos ni creciendo y estamos dejando de consumir, estamos dejando de producir. Vean ustedes la industria automotriz, que bueno, que en Puebla la industria del calzado es más importante, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es donde nosotros vamos a ver el impacto realmente de todas estas decisiones. Claro, maestro, pues tiene muchas cualidades y toda la información para las empresas, y más que usted conoce pues sí, las estrategias que se van a llevar a cabo para la cuestión aduanal. Y también recuerdo que comentó también los cambios que van a haber en la ley de la aduanera. Entonces, pues todo va a influir y tenemos que, pues como dicen, reforzarnos, ¿no? O como dicen, apretar el pecho para todas estas cuestiones políticas y económicas que se vienen para el 2026. Y que bueno, fíjese, hay un instrumento o alguna cuestión que habíamos comentado alguna vez que nos ayuda precisamente de planeación financiera, planeación estratégica, que nos puede ayudar para ver los diferentes escenarios, ¿no? Hacia qué sectores nosotros nos vamos a segmentar, que son los que pueden crecer, dadas las condiciones de la economía, ¿no? Y sobre todo de los vaivenes que se tienen hoy en día. Marco, no recuerdo cómo se llamaba esa herramienta. Alguna vez lo llegamos a platicar. ¿Scorecard? No. No recuerdo cuál es exactamente. Pero bueno, todo esto nos ayuda a poder entender, y lo comentó usted en la nota pasada, el tema de la innovación. ¿Cómo podemos establecer esta cuestión en todos los aspectos de la propia empresa? Entonces, quizás pegarlo más ya al tema del medio ambiente, porque al final del día el cambio climático ha influido en diferentes cuestiones, en diferentes acciones. Por ejemplo, diversas marcas han implementado técnicas para prolongar el tiempo de vida de sus prendas, ¿no? La industria de la moda, pues, por ejemplo, es una de las más contaminantes, hablando en cuestiones ya de contaminación. Y es que, por ejemplo, esto es la maravilla, ¿no? Camisas que no se arrugan, lo que son los tejidos antimanchas, las fibras que son antibacterianas. A ver, ya tenemos ropa inteligente y esto está ganando terreno en el sector de la ropa, con prendas que buscan facilitar el día a día de las personas y encajar en un contexto pues ya de emergencia climática. Entonces, camisas que no se arrugan para mí han sido una bendición. Entonces, tienen ciertas propiedades, tienen propiedades especiales que van, por ejemplo, desde evitar pliegues y repeler líquidos hasta reducir las marcas de sudor u ofrecer una alta durabilidad. Esto estaba hace poco pues relegado al ámbito de la ropa deportiva y al tema laboral, pero poco a poco
marcas han ido adoptando algunas de estas cualidades a sus prendas de uso cotidiano, como camisas, chaquetas, etcétera. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la innovación. Entonces, algunas empresas emergentes se han especializado en este tipo de cosas. También es un tema que lo debemos de... la especialización es un aspecto muy interesante porque les permite a las empresas poder tomar las decisiones encaminadas a lo que ellos van a crecer. Sí, maestro, y más la cuestión ahorita o el problema que estamos viendo con la sustentabilidad. A pesar de que lo tenemos que integrar como valor en las empresas por cuestiones de cuidar a nuestra comunidad, a nuestro entorno, pues también tenemos que estudiarle, capacitarnos para cumplir también con las normativas que nos pues establecen los gobiernos. En este caso en México tenemos el CINIF, que ya promulgó, que ya lanzó las normas de sostenibilidad, que son 2 y que debemos cumplir como empresas. Ahorita está enfocado nada más a las empresas, digamos, grandes o que reportan información financiera de acuerdo a las NIF, pero en México hay muchas microempresas que también podrían estar aplicando estos indicadores de sostenibilidad, que son 30, y bueno, sería una buena idea que ya vayan integrando esta parte. Y sí, en cuestión de la parte textil, que digamos la moda, pues sí tiene ahí un factor, maestro, de que sean empresas con esta integridad, con esta parte de sustentabilidad, porque muchas, si bien sabemos que la parte textil contamina mucho, ¿no? La cuestión, todo el proceso que lleva, y hay lugares, no sé si han logrado ver el documental del río más contaminado del mundo. Está en Indonesia. Okay. En Sí, claro, sí. Exactamente. En este río alrededor hay muchísimas empresas dedicadas al tema textil, ¿no? La moda, y que exportan este material o las playeras, cuestión ropa, a Estados Unidos y a Europa. Incluso a la empresa H&M, que es una de las marcas como más conocidas, son ellas las que exportan material y toda esta cuestión. Pero si bien se tiene que avanzar más a las estrategias de sustentabilidad, como le quieran llamar, porque a veces no se cuida nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, están a orillas de un río y todos los desechos van para este río. Cada día y cada empresa vierte 1.300 litros de agua contaminada, en las cuales el mayor riesgo, que aparte del plástico, el mayor riesgo es la cuestión química, ¿no? La cuestión del plomo, el arsénico, el cadmio, que son metales pesados que a la larga nos llevan a tener cáncer o padecer alguna discapacidad o incluso infertilidad. Entonces son cuestiones graves, y si ven el documental, pues te quedas impactado de las condiciones en las que viven las personas cerca de esa comunidad en el río específicamente, porque todos tienen acceso al río, es la única fuente de agua, pero está contaminada. Y los niños se enferman, ¿no? De cáncer, de otras cuestiones graves, que en esa isla, pues la mayoría de niños fallecen, ¿no? Entonces es una cuestión muy, muy impactante de analizar, sobre todo en las empresas que están haciendo, y también yo creo que es el valor, ¿no? Porque hay cuestiones en que las empresas esconden información, la consideran confidencial, ¿cómo le dicen? Confidencial. Ajá, exactamente. Y se puede prestar al greenwashing, ¿no? De que yo no contamino o no tengo esto. Entonces es un tema algo delicado y complejo de analizar, ¿no? Desde los valores que tenemos, ¿no? Pues sí, de decir, no, estamos contaminando, hay que buscar alguna manera de no afectar tanto a la comunidad, a los ríos, por ejemplo, sistemas de tratamientos de aguas residuales que sean efectivas. Es que me da un poco de nostalgia, no sé, de ver el video, porque hay un supervisor dentro de la empresa, de alguna de las de textiles, y le preguntan, ¿no? ¿Y qué indicadores de calidad tiene para decidir o decir que el agua no está contaminada o que se puede tomar? Incluso le dicen, ¿tú puedes tomar esta agua? Y dicen, no. Y mete la mano al agua sucia y dice, si no me da comezón, quiere decir que está bien. Imagínese. Así es. Y hay otro
Bueno, ya lo dejamos mejor para el siguiente programa, maestro, pero después lo platicaremos en cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Pues ya hemos llegado a nuestro programa final. Así es, maestro. Y pues invitarlos a que no se les olvide buscarnos en Spotify. Ya nos pueden encontrar como su podcast de negocios, como Mundo Empresarial, en el que podrán escuchar este y todos los demás capítulos, para que si se llegan a atorar en un tráfico, pues ahí aprovechen. Excelente, maestro. Sí, que se pongan al corriente de los programas. Y bueno, seguimos entonces en el siguiente miércoles a las 12 del día para las siguientes notas. Muchas gracias, Nos vemos. maestro. Hasta la próxima. Gracias por escuchar la emisión del programa Mundo Empresarial. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.